Señor, venimos ante ti a suplicarte y a rogarte, Señor, que nos perdones y nos limpies de toda maldad, Señor. Suplicamos que obres en nuestras vidas a través de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos comprender tus misterios. Que podamos, Señor, conocer más de ti y ser más como tú. Y para las personas que no te conocen, que puedan conocerte y ver la necesidad urgente que hay, Señor, por esta salvación que solo tú das a través de tu gracia, Señor. Pedimos por todos los enfermos en todo el mundo, por esta situación tan fuerte que está pegando muy fuerte al mundo. El mundo gime, el mundo está hecho un caos, Señor. Suplicamos, Señor, que obres en la vida de los doctores, enfermeras, camilleros, personas que están involucrados en los hospitales, personas enfermas, personas que están en casa enfermas, que ellos puedan, Señor, pues conocerte, que pueda llegar tu evangelio a cada uno de ellos, Señor. Porque, Señor, ¿de qué sirve salvar la vida de la salud, Señor? ¿De qué sirve restaurarlos de una enfermedad si mueren y se van al infierno, Señor? Suplicamos que obres en cada persona que pueda escuchar estas prédicas y nuestros hermanos en todo el mundo que estén predicando y compartiendo el evangelio, que obres en los corazones y que esa semilla, ese evangelio, Señor, dé fruto y que ellos busquen desesperadamente, Señor, que tú los perdones, que se quebranten, que rueguen, Señor, y tú seas el Señor y Salvador de sus vidas. Damos gracias porque nos has dado una oportunidad más de venir a compartir tu palabra, Señor. Me has dado la salud hasta el día de hoy, a toda la iglesia de Casa sobre la Roca, a todos nuestros seres queridos, Señor. Y, Señor, vemos tu mano poderosa obrar fuertemente. Y pedimos que en esta tarde-noche, Señor, sea lo mismo, que obre poderosamente, porque sabemos que el evangelio es poder de Dios para salvación. Te damos toda la gloria, la honra y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Martes de estudio bíblico. Si me pueden acompañar, abrir su Biblia en la carta de Gálatas. Estamos en Gálatas. Hicimos la introducción la semana pasada. Estamos apenas iniciando el Gálatas, así que los que no escucharon, pues pueden buscar en el Facebook o en YouTube la introducción de la semana pasada. Y hoy vamos a dar inicio con la carta. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 10. El tema: no hay otro evangelio que salve al ser humano más que el de la gracia de Dios en Cristo Jesús. La semana pasada vimos la introducción de esta carta. Aprendimos que fue escrita por el apóstol Pablo. Recuerden que fue inspirado por Dios y que esta carta aparte fue dirigida a una zona en especial, Galacia. Dijimos que era la zona sur. Aprendimos que la escribió en Corinto, estando en Corinto. Vimos el enfoque pues que traía la carta, o sea, el punto central, que es la liberación de la desviación. Había una desviación del evangelio de la gracia. Aprendimos que esa desviación pues fue por causa de los cristianos, supuestos cristianos judíos, que fueron a Pisidia y fueron a pues hacerle una carga más, a ponerle una carga a la fe en Cristo Jesús. No solo era la fe en Cristo, sino era la fe más obras, más la ley. Y esto lo vimos, que el problema se suscitó muy fuerte en el capítulo 15 del libro de Hechos. Y vimos que fue algo tremendo porque pues se presentó un peligro, ¿no? Un peligro de caer en un fundamento distinto al que Dios había revelado a los apóstoles. Y pues esto nos muestra que era herético. Y la herejía pues es rebelión contra Dios, o sea, causa división. Así que hoy vamos a continuar. Gálatas 1:1 en adelante dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos pausa en el versículo 5. Vemos a Pablo que inicia pues
presentándose como apóstol. Y vemos que se presenta como apóstol por gracia del Señor Jesucristo, y vemos que menciona también a Dios el Padre. O sea, el motivo por el cual se presenta Pablo así es porque los judaizantes estaban hablando mentiras de él, lo estaban desacreditando, y no solo lo desacreditaban a él, sino que también al evangelio que él predicaba, y obviamente lograron hacer que algunas de las iglesias que Pablo había plantado, pues obviamente se desviaran y desconfiaran del evangelio. Entonces Pablo pues pone en claro que este nombramiento, porque estaba en duda su nombramiento, no se basó en una elección de hombres, sino fue un llamado divino y realizado ¿qué? A través del Padre y del Hijo. Significa que Pablo pues es un apóstol, no porque él lo dice, no porque quiera aprovecharse de la situación o la posición que tiene para aprovecharse de las personas, o porque tal iglesia lo nombró o algún pastor lo nombró, sino que se originó con Dios y vino directamente de Dios. Pablo pues está defendiendo su autoridad apostólica. Obviamente había una difamación de un falso apostolado, pero Pablo no lo estaba defendiendo porque quisiera defenderse a sí mismo, no lo estaba haciendo con la intención de defender su propia reputación, sino por el bienestar del evangelio, por el bienestar de las iglesias que se habían plantado, que estaban cayendo en el engaño. Hoy día pues existen según apóstoles en las congregaciones, muchos se autonombran apóstoles, pues pastores que no tienen temor de Dios, o sea, no tienen ese respeto, esa reverencia a Dios y pues nombran apóstoles, pero esto no quiere decir que haya en verdad apóstoles. Estos supuestos apóstoles pues están cayendo en soberbia y las personas que los nombran se creen Dios y creen que tienen la autoridad para nombrar apóstoles, porque ya no hay más apóstoles según la instrucción bíblica. Para que alguien pudiera ser un apóstol en el tiempo de los apóstoles, pues habían ciertos requisitos, ¿no? Y vemos en la Biblia algunos requisitos que presentan para hacer el apostolado, y podemos recordar que en el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 12 al 16 pues vemos al Señor Jesús que estaba orando y luego empieza a nombrarlos. Entonces tenemos que fijarnos bien en que fueron nombrados ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, llamados por el mismo Señor Jesucristo a ese apostolado, ¿no? Entonces, segundo, vemos que hay un requisito también que tenían que ser los apóstoles, pues obviamente discípulos cercanos, y pues tenían que ser testigos oculares de todo lo que el Señor hizo, ¿no? Milagros, señales, enseñanzas, todo lo que el Señor hizo en su caminar de su ministerio público. Así que se requerían dos cosas para ser apóstoles. Uno, ser testigos oculares y que hayan sido llamados por el mismo Señor Jesucristo. En Hechos pues vemos un ejemplo un poquito diferente, pero podemos explicarlo. En el capítulo 1, versículo 20 al 22, pues vemos allá que están a punto de elegir a otro apóstol, porque obviamente alguien tenía que ocupar el lugar de Judas Iscariote. Entonces dice ya en 1:20 en adelante, porque escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces recordemos que aquí se estaba por elegir a alguien que tomara el lugar de Judas Iscariote, obviamente como apóstol. Entonces podemos ver los requisitos. Él tenía que ser un testigo ocular, que estuviera con ellos, que haya vivido realmente cerca de Jesús, viendo todo lo que había hecho. Tenía que haber sido presenciado todo esto. Y pues obviamente tenía que ser llamado por él. Aquí pues vemos que iba a ser el sustituto de Judas, pero el Espíritu Santo estaba obrando y esta persona había sido testigo ocular. Así que vemos que hay puntos como el hecho de la resurrección, que haya presenciado la muerte, la resurrección, y obviamente hasta que el Señor ascendió, ¿no? Así que hoy día pues estamos viendo que pues no puede haber apóstoles, porque ya no viven estas personas que caminaban con el Señor Jesús. O sea, ya murieron, o sea, ya no hay. Y pues obviamente no hay gente que haya presenciado su muerte y su resurrección y su ascensión que aún viva. Así que ya no tenemos testigos oculares, así que ya no hay ese llamamiento personal del Señor. O sea,
muchas gentes podrían decirte, no, pues vino el Señor y me dijo personalmente que como yo conozco de la palabra y pues sé de la muerte, la resurrección y tu ascensión, pues te voy a nombrar apóstol. Eso sería una mentira, porque realmente no está cumpliendo con el que sea un testigo ocular y el que venga el mismo Señor a llamarte. Y esto pues obviamente tampoco se puede ir delegando de generación en generación, y se trata pues de ser bíblicos, no de inventar cosas que Dios no ha dicho. Así que vemos que Pablo realmente fue elegido como apóstol, no por él mismo, sino por el Señor Jesucristo, y pues lo está mencionando en esta introducción a esta carta, ¿no? También vemos a Pablo mencionarlo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8 al 10. Pablo dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces estamos viendo que Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús de una manera personalmente. Recordamos que fue en el desierto y fue prácticamente físicamente, y no fue de hecho la única vez, porque más adelante se le aparece igual físicamente en la fortaleza de los romanos cuando pues querían asesinarlo 40 celotes, y Pablo estaba muy quebrantado, muy deprimido, y se le aparece el Señor en Hechos 23 capítulo 11. Así que vemos que a Pablo pues se le apareció realmente el Señor, tuvo un llamado personalmente de hecho por Dios y el Señor Jesucristo. Y pues aquí vemos que ya no puede haber más, porque Pablo dice acá que él fue el último y que es el más pequeño. Así que si decimos que hay apóstoles hoy día, pues estamos diciendo que el apóstol es un mentiroso y que la palabra de Dios es una mentira. Así que tenemos que tener cuidado, porque no se nos olvide que decir que la palabra de Dios es mentira y que el apóstol es mentiroso, obviamente estamos yendo en contra de Dios. No debemos olvidarnos que la palabra proviene de Dios. Dios mismo inspiró a estos hombres a que escribieran estas palabras, estas cartas, que son la revelación dada al hombre, ¿no? Entonces la palabra apóstol en sí es una palabra pues usada en lo secular. El Señor Jesús la toma y la usa, pero no como para alguien que vaya a llevar y anuncie el mensaje, como un portavoz, porque eso es lo que significa, sino como alguien que se le ha hecho un llamado divino, alguien a quien se le ha delegado grandes responsabilidades y que es respaldado por las autoridades de Dios, o sea, Dios y el Señor Jesucristo. Entonces Pablo, al preocuparse por lo que estaba sucediendo en ese tiempo, allá por Galacia, en la zona sur dijimos, pues estaba tan preocupado porque los judaizantes estaban causando algo tan fuerte, y obviamente pues él se había preocupado, y pues él era respaldado por la autoridad de Dios y el Señor Jesucristo. Entonces escribe esta carta y menciona también que de hecho, aparte de que era respaldado por Dios Padre y Dios Hijo, pues menciona que hay hombres y mujeres en Corinto, porque él estaba escribiendo en Corinto, que también estaban con él y que eran testigos de todo esto que él estaba diciendo, y que también ellos los estaban respaldando. Entonces vemos que Pablo termina pues saludando con gracia y paz para continuar con el enfoque de la carta. La gracia que está mencionando acá Pablo es esa gracia de Dios que viene primero, siempre va a venir primero a nosotros, y pues la paz es el resultado, o sea, la segunda, es como una reacción de la gracia, ¿no? Es como decir que la gracia es una fuente de paz, ¿no? Entonces vemos que por Cristo podemos tener esta paz, o sea, por la gracia de Cristo podemos tener esta paz con Dios. Cristo hace posible esa ruptura que hubo de entre el hombre y Dios, pues Cristo hace posible que sea restaurada. Entonces, obviamente, ahora podemos tener paz para con Dios. Antes, pues obviamente el hombre estaba en contra de Dios, todo lo que hacía estaba en contra de Dios, aparte el pecado que pues obviamente tenemos desde que somos concebidos, porque venimos como descendientes de Adán y Eva, pues obviamente hace que no haya paz en nosotros, paz con Dios, ¿no? Entonces, de hecho, hay un versículo en Isaías capítulo 48 que dice que los malos no tendrán paz. Y esto lo dice Dios mismo, es 48:22. No hay paz para los malos. Entonces tenemos que entender que el ser humano pues
aunque sea moralmente bueno, la palabra dice claramente que tiene un corazón perverso, ¿no? Y pues dice también que el Señor lo conoce. Así que aún uno, pues con obras buenas, con una conciencia que tal vez distingue bien el bien y el mal, pero aún así, pues somos pecadores, tenemos el pecado por naturaleza y pues también tenemos un corazón perverso que a veces no lo escudriñamos bien, pero pues nos muestra que somos egoístas, que somos malos, que somos inmerecedores de la gracia, que deseamos muchas cosas que son de mal. Sin embargo, pues podemos entender que esa gracia de la que está hablando Pablo, que viene a través de Cristo Jesús, pues fue la que abrió el camino a que podamos nosotros recibir esa paz entre Dios y el ofensor que somos nosotros, siempre y cuando haya un arrepentimiento, un verdadero quebrantamiento y que ese arrepentimiento tenga fruto. Ahora, pues obviamente después de ese arrepentimiento que muestre que realmente fuiste directamente, volviste al Señor, pues ya vendrá esa paz que viene por la certeza de que ya no podemos ser condenados. O sea, estás en paz porque dices, bueno, ya no puedo ser condenado. Viene porque ya tienes segura la vida eterna. Viene porque hay una promesa, una herencia muy hermosa, incorruptible, inmarcesible, que menciona Pedro en su carta. Y pues eso nos trae paz. Pero esta paz, aparte de esta paz para con Dios, de ahí mismo sale como otro tipo de paz, como que refleja otro tipo de paz, y esta paz pues se vive en un mundo totalmente caído, donde hay lucha de poderes, donde hay realmente pues un caos, y el cristiano pues al tener la certeza de que ya está en paz con Dios, pues por medio de la suficiencia del sacrificio de Cristo, pues tiene una paz que es notable ante adversidades, tiene una paz que es notable ante enfermedades, de hecho hasta ante la misma muerte, ¿no? Entonces vemos que hay esa paz que Cristo da y tenemos que tener cuidado porque esa paz no es la misma que da obviamente el mundo, ¿ok? Es una paz que Él da a través de la conversión, a través del arrepentimiento, y es una paz divina que no hay manera de entenderla, no hay manera de explicarla, no hay manera que el ser humano la pueda comprender. Entonces, ¿por qué? Porque pues, somos seres limitados, no comprendemos algunas cosas que Dios, de hecho muchas cosas que Dios hace en cada ser humano que se convierte a Cristo, ¿no? Y muchas personas pues que no tienen esa conversión, que no conocen al Señor, anhelan tener esta paz que nosotros tenemos, o sea, desean tener lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que ellos dicen, bueno, oye, yo quisiera de veras tomar esto como tú lo tomas. Y esa paz pues viene del Señor, y es una paz también que tienes que entender que no puede ser arrebatada, porque ¿cómo puedes quitar algo que no viene de ti? O que no viene de cosas materiales o superficiales. Entonces esa paz no puede ser arrebatada por nada, ni por el mal, ni por nadie. ¿Por qué? Porque la da Cristo. La da Cristo. Es una gran bendición que lamentablemente no es muy agradecida a Dios. ¿Okay? Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes paz para con Dios, tienes paz en tu ser, aunque se suscite lo que se suscite, tú sabes que hay un Dios que todo lo sabe, un Dios que nada escapa de Él, un Dios que está en total control, ¿ok? Entonces Pablo, enaldecer la gracia y paz para los lectores, para los destinatarios, para nosotros, pues quería que esa paz fuera también para ellos, para nosotros, o sea, quería que Dios Padre y Dios Hijo, pues realmente estuvieran en nosotros. Por ejemplo, nos enseña acá, menciona a Dios Padre y Dios Hijo porque nos enseña que hay una igualdad entre ellos. ¿Okay? Es su obra, ellos obran, dijimos que hasta el Espíritu Santo, de hecho el Dios Trino obra para la salvación, pero aquí nos está mostrando Pablo que hay una igualdad entre Dios Padre y Dios Hijo, aunque el Hijo estemos viendo que se está sujetando a la voluntad del Padre, pero esto no quiere decir que lo hace menos en divinidad. Aquí nos está enseñando Pablo que hay una igualdad, un estatus, se puede decir así, divino, ¿no? Entonces Pablo quería que entendiéramos que la gracia de Dios solo se da a través del Señor Jesucristo, y que realmente lo podíamos palpar de alguna manera. Por ejemplo, podemos comprenderlo tal vez en la cita del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Todos, creo que la mayoría conoce esta cita y se la sabe hasta de memoria. Entonces sabemos que por Juan 3:16, que Dios Padre ama tanto al mundo, dice, que envía
a su hijo, ¿no? A su hijo unigénito, ¿no? Entonces vemos que aquí está entregando al hijo, está dando todo lo que Dios ama, está dando su tesoro más valioso, pero el Padre no fue el único que dio todo, sino que vemos que el Hijo, el Señor Jesús, se dio a sí mismo, se sacrificó, dejó su gloria, ¿para qué? Para venir a ser inculpado, para ser sustituto de nosotros, para ser inculpado, para ser despreciado, para ser injuriado, para ser aborrecido, maltratado, oprimido y humillado hasta lo sumo, y asesinado. Entonces el Señor Jesús es un Dios amoroso, un Dios que se dio, o sea, de dar, y es un Salvador. Ahora Pablo pues está enfocándose en el Hijo, en la obra de Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, y la primera cosa que Pablo está mencionando acá es acerca de su entrega por nuestros pecados, porque este mensaje, recuerden que es en respuesta al contexto que habla de una doctrina errada de los judaizantes, ¿ok? O sea que es por gracia y no por obras. Entonces, aquí vemos que ellos, los judaizantes, pues decían que no era suficiente arrepentirse y creer en el Señor Jesús, sino que había que cumplir otras obras para poder tener esa salvación. O sea, tenían que hacer ciertos ritos de la ley para que pudieran ser salvos. Fe más obras, ¿no? Entonces, por eso que Pablo, obviamente molesto, defiende la doctrina de la gracia, porque al desacreditar a Pablo y al desacreditar el mensaje que Pablo estaba dando, pues obviamente se estaban metiendo con Dios, estaban desacreditando al Señor. Porque pues el evangelio que Pablo estaba predicando, el que Pablo enseñaba, fue planificado por Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo va aquí en esta carta, de hecho, hace una pequeña salutación y vemos que va sin rodeos, enfocados en ¿qué? En la suficiencia de la gracia redentora de Dios que es en Cristo Jesús, que enseña que la salvación es únicamente del Señor Jesucristo por su muerte y por su resurrección. Así que Pablo quería que entiendan que la salvación pues es por el Dios Trino, como dijimos hace un rato, por su sola gracia, o sea, por su muerte, por su resurrección. Entonces Pablo cita que este evangelio pues obviamente trae una consecuencia, y esta consecuencia es la finalidad por la cual Dios pues prácticamente planifica esta salvación, ¿no? Y Pablo vemos que lo cita en el versículo 5, dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. O sea, aquí estamos viendo que Dios ha hecho este plan de salvación con una finalidad, y esa finalidad es recibir su gloria, toda la gloria. A Él sea la gloria, dice Pablo, o sea, a Él sea el honor. Y cómo no, si solo Él podía salvarnos de esa condenación eterna, y el precio fue el mismo Señor Jesucristo que se dio en sacrificio. Entonces a Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, amén. Continuamos con el versículo 6 en adelante, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Entonces vemos que Pablo en sus cartas, dijimos hace un rato que siempre empieza con una salutación y después da unas expresiones de alabanza, de agradecimiento, y lo vemos en la carta a los Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ¿no? Vemos que Pablo escribió muchas cartas del Nuevo Testamento, la mayoría, y en esas cartas pues vemos a Pablo que estaba dando ese saludo, esas gracias, en estas cartas, esas gracias por los hermanos, y había como un tipo de alabanza a las iglesias. ¿Por qué? Porque sus conductas eran irreprochables. Pero en esta carta de Gálatas no. En esta carta va él directo al grano, solo da una pequeña salutación y va directo al grano. Básicamente los está como que regañando, porque le está diciendo: tenemos que hablar. Entonces muchos se preguntan por qué hizo Pablo esto. Si fue por falta de cortesía o fue por falta de educación. O sea, el por qué lo hizo, pues obviamente es porque el verdadero evangelio, hermanos, en Cristo, estaba siendo desacreditado, el Señor estaba siendo ofendido, y obviamente requería defensa. Y a veces
pues tal vez equivocamos lo que es defender la fe con pelear, ¿no? Y Pablo acá no está peleando, Pablo estaba defendiendo obviamente la fe. ¿Por qué? Porque estaban entrando doctrinas erradas. No pelear, no matar, como hicieron muchas sectas, pero no debemos aceptar las doctrinas erróneas, no debemos aceptar lo malo en las congregaciones, ni siquiera una pizca, hermanos, ni siquiera un poquito, porque tantita levadura, Pablo lo dice en Gálatas 5, tantita levadura leuda la masa. ¿Ok? Así que hay que defender. Pablo eso estaba haciendo, y nosotros como cristianos debemos defender. O sea, ¿qué tenemos que hacer? No permitir que entre a la congregación. Obviamente los que son maduros en la fe, porque hay muchos que lamentablemente pues todavía no son maduros, pero los que son maduros en la fe, que pueden discernir cuando alguien está metiendo una doctrina errónea, hay que defenderla. El pastor debe defender, no permitir que esto entre en la congregación, porque esto atrae maldición. ¿Ok? En esta carta pues se muestra que ya había entrado en la doctrina errada. Por eso Pablo estaba preocupado, estaba molesto. ¿Por qué? Porque estaba afectando las congregaciones donde él había realmente plantado una sana doctrina, y por eso pues obviamente Pablo no entra con una cortesía y con alabanza en su carta, y no es que haya sido grosero, pero sí fue directo al grano y fue fuerte con las enseñanzas. Entonces Pablo estaba obviamente hablando de un verdadero evangelio, que es la sola gracia, que es suficiente para salvar a la humanidad. El Señor Jesucristo lo hizo posible en la cruz cuando dijo: consumado es. El Señor pagó facturas pasadas, presentes y futuras. El Señor prácticamente no se debe nada. No hay nada que tú puedas agregarle. Pero pues vemos que en el capítulo 15 del libro de Hechos, pues obviamente se suscitó aquel problema de los judaizantes, pero vemos que Pedro, allá ya Pedro entra en acción, se levanta y dice que él estaba dando el evangelio de la gracia en Cesarea, y que de pronto el Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio. Entonces vemos que allá Pedro estaba diciendo que no hubo ninguna necesidad de que haya un evangelio de la circuncisión, que no hubo la necesidad de elegir a las personas, o sea que no había excepción de personas porque la mayoría eran gentiles, y que no hubo tampoco que circuncidarlos. Entonces no veía Pedro el por qué ponerle cargas al evangelio, a ese evangelio de la gracia, de la sola gracia, el por qué añadirle, porque si le añadimos pues obviamente pervertiríamos el evangelio. Así que Pablo ya había hecho su postura, Pedro estaba dando su postura, y luego vemos que Jacobo termina de dar su postura. Entonces muchos fueron desviados de este evangelio. Realmente sí causó un impacto negativo en las iglesias, en las obras que estaban en Galacia, en la zona sur, y tristemente pues podemos notar que fue porque realmente esas personas no habían nacido de nuevo. Hay muchas personas en el mundo que creen que ya nacieron de nuevo, que ya nacieron en espíritu, pero realmente esto se va a ver con el fruto al tiempo de los años. O sea, a veces, tal vez en 2-3 años las personas vuelvan al mundo y te das cuenta que realmente no hubo una conversión. Y es lo que estaba pasando acá. Lamentablemente presentaron este evangelio pervertido, y obviamente vimos que personas empezaron a pues obviamente causar impacto en ellas, y obviamente pues es porque ellos no estaban realmente enfocados en el evangelio de la gracia, no conocían a Cristo, aunque dijeran que sí, aunque supieran de la palabra, no lo conocían. Entonces pues vemos que estaban engañados y que no se habían arrepentido de corazón, y por eso es que se empezaron a desviar. Es por eso que apenas llega esta herejía o apostasía, también puede ser apostasía, pues como no habían nacido de nuevo, pues dejan el evangelio de Cristo. Y la dejan, ¿por qué? Por ese evangelio falso que trae leyes, ritos, y es por eso que se alejan de la verdad. Entonces esto nos muestra que nunca fueron salvos. ¿Okay? Pues es importante decirlo porque muchos creen que se pierde la salvación no se pierde. En el evangelio de la gracia, pues obviamente sabemos que es solo por fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que no es que haya otro evangelio, porque este evangelio de la circuncisión, pues obviamente no son buenas noticias, de hecho son obras. Entonces no puedes llamarlo evangelio. Evangelio significa buenas noticias, y este evangelio de la circuncisión pues son obras, o sea, es un evangelio de obras. No dice realmente que sea una buena noticia, que sea por gracia. Entonces este evangelio se vuelve una mala noticia, porque el evangelio de la gracia excluye las obras.
Entonces esas personas que eran los destinatarios y que también somos nosotros, se habían alejado de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo una idea falsa, un evangelio diferente. Y el alejarse del verdadero evangelio, hermanos, es siempre el darle la espalda al Señor Jesucristo. Por eso podemos decir que es apostasía, porque cuando alguien le da la espalda a Cristo se llama apostasía. Entonces ese mensaje realmente pues era un mensaje problemático, aunque no anunciara que fuera un mensaje problemático, pero era lo que realmente resultaba, porque tenías que cumplir con obras humanas, y se volvía un problema. El apóstol Jacobo, que se volvió Santiago, o sea que le decían Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice, se hace culpable de todos. Entonces, esta mención la podemos aplicar al sistema del Evangelio de la Gracia, y diríamos: cualquiera que predique el Evangelio, pero añadiera un solo punto de obras humanas, pues habrá pervertido y destrozado el Evangelio, todo el Evangelio. El resultado es catastrófico, diciendo que la salvación se da no solo por gracia, sino más obras. Entonces Pablo obviamente viene fuerte, viene molesto, viene con fuerza, habla muy fuerte con las siguientes citas que vamos a ver, y pues es algo que si algún pastor predicara como Pablo estaba predicando, pues lo tacharían de fariseo, lo tacharían de legalista, lo tacharían de inhumano, y pues también por falto de amor. Así que vamos a leer la siguiente cita, el versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. ¿Ok? Wow. A Pablo, pues, no le interesaba quién era el que fuera a llevar el evangelio falso. ¿Ok? Incluso si se dice acá que si se trataba de él mismo o hasta de un ángel del cielo. Pero sí vemos que estaba interesado en enfatizar de que si llegaba otro evangelio, que sea rechazado. Es el énfasis que estaba dando en Pablo. ¿Okay? Cualquier persona que declarara un falso evangelio, pues aquí la palabra nos está mostrando que es digno de ser anatema, o sea, de ser maldición de Dios. ¿Okay? Entonces hay mucha gente hoy día que engaña a las personas, y pues lamentablemente toda su vida estas personas que han escuchado este evangelio falso han sido esclavos de esta mentira, que tristemente pues al morir, si se dejaron llevar por este falso evangelio y no conocieron el verdadero evangelio, pues estarán sin la presencia de Dios en algún lugar de tormento, sufriendo por la eternidad. Y esto no lo queremos para nadie. Así que el evangelio que escuchas debe ser la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Por su solo sacrificio, por su sola gracia podemos ser salvos. ¿Ok? Así que si estás en algún lugar escuchando un evangelio falso, si no son estas buenas noticias de salvación, pues no es el verdadero, y este evangelio no puede salvarte. Así que mejor salte de ese lugar. Nadie quiere algo malo para nadie. Hay que tener pues, temor reverente, que es ese respeto supremo a Dios, y nosotros no vamos, por respeto a Dios, no vamos a dar un evangelio que no es el que Dios reveló aquí en su palabra. ¿Ok? Entonces es correcto, ese temor que hablo a Dios es un temor reverente, es un respeto reverente, pero también es correcto tener miedo, tener temor a Dios, y pues obviamente, ¿por qué? Porque Dios va a dar un juicio muy fuerte a las personas que estén compartiendo este evangelio falso, y lamentablemente los que se lo crean también, ellos también pues van a recibir algo que no es agradable. Entonces sí hay que tener miedo, porque pues Dios es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra, ¿no? Entonces nadie podrá soportar lo que es un juicio de Dios. En esta tierra nadie puede soportar lo que van a sufrir las personas que vayan a un lugar eterno de tormento, ¿no? Entonces vemos que esto lo mencionamos no por causar miedo, pero aunque sí debe causarnos miedo, debemos tener terror de caer en ello. Terror, porque el mismo Señor dice que no temas al hombre, que debes tener a quien puede destruir el alma en el infierno. Y no es que Dios sea malo, sino que tú, hombre o mujer,
pues por no seguir el evangelio, o sea, de Cristo, por no convertirte a Cristo, por no realmente, pues, ser de Cristo, ¿qué va a pasar? Pues que lamentablemente vas a ir a ese lugar de tormento, ¿no? Te estás yendo solito, solito. Nadie te está llevando, nadie te está empujando. Pues te agrada realmente el pecado, te agrada vivir cómodo, te agrada todo esto, pues obviamente no nos lleva al Señor, ¿ok? Gálatas capítulo 1, versículo 9, que es el siguiente versículo, obviamente Pablo vuelve a repetir lo mismo, pero ahora recordándoles que han recibido ese falso evangelio de la circuncisión. O sea, primero lo escuchaban, ahora dice que lo han recibido, pero enfatiza en lo mismo. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Okay? Aquí Pablo está enfatizando en lo mismo el versículo 8, o sea, está hablando doblemente fuerte. Está repitiendo, ¿para qué? Para que quede bien entendido, y al mismo tiempo pues estamos viendo que Pablo está enojado, pero está con ese celo, está defendiendo el evangelio de la gracia con todo, con un celo divino, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es de vida o muerte. Aunque mucha gente les predicas el evangelio, no creen que esto sea de vida o muerte. Este evangelio, ya sea el que es verdadero, te va a llevar al cielo, te va a llevar con Cristo, te va a llevar con Dios. Pero el otro no, te va a llevar al infierno, te va a llevar a un lugar de tormento. Entonces es de vida o muerte. Por eso Pablo está diciendo que sean malditos los que anuncien otro evangelio que no sea el de Cristo muerto y resucitado. Está diciendo fuertemente que caiga la maldición de Dios sobre todo aquel que predique otro evangelio que no sea el de la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Y en esta cita pues vemos que pueden surgir tres preguntas que debemos hacernos, porque vemos que hay algo repetitivo entre el 8 y el 9, y pues surgen tres preguntas que debemos siempre meditar en ellas. ¿Por qué? Porque seguro lo pensará mucha gente. ¿Hay amor en esas palabras que parece que condenan? Pablo está hablando fuerte, ¿ok? La otra pregunta es, ¿deberíamos tomarlo como advertencia? Y la otra ¿es esto realmente importante? Entonces, primero veamos, la primera pregunta dice, ¿hay amor en estas palabras que parecen que condenan? Y esto me hace pensar si es correcto que Pablo hable tan fuertemente, mencione estas palabras de maldición. Me lleva a pensar, ¿dónde está aquel Pablo de aquella carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios capítulo 13, donde él predica del amor? Que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo cree, que el amor todo lo espera, que el amor todo lo soporta. Y déjeme decirle algo, hermanos. Pablo nos está mostrando que es necesario defender el evangelio. Es necesario defender el evangelio cuando está siendo ¿qué? Desacreditado. Es necesario. A Pablo no le movía el dinero, a Pablo no le movía el hecho de que la gente se pudiera ir si era fuerte la palabra. A Pablo no le importaba si algo si una reacción iba a haber de parte del hombre. A Pablo lo único que lo movía era el amor de Cristo. De hecho, él dice lo constreñir. Y esto significa que es Dios obrando en él con una fuerza a que ejecute, obviamente, su voluntad por amor. Y era lo que Pablo estaba haciendo. Pablo era impulsado por el amor de Cristo, y es por eso que aquí está denunciando fuertemente a los que son responsables, en este caso los judaizantes. ¿Y por qué lo hace? Porque están atentando contra Dios, contra la gloria de Dios. Y obviamente, bueno, muchos dicen, bueno, pero pastor, ¿dónde acaba el orar, el amar y bendecir a los enemigos? Pablo está amando. Pablo está amando a Cristo. Pablo está amando el evangelio. Pablo está amando a los que se están perdiendo. Y si estos judaizantes, después el Señor obra en ellos, o ellos dejan de endurecer su corazón y se vienen a convertir o vienen a rendir su vida a los pies de Cristo, pues obviamente Pablo los va a recibir como sus hermanos con amor, porque Dios así lo ha estipulado. Pero hay que tener cuidado y no errar, no confundir. Mientras estén en contra del evangelio de la gracia en Cristo Jesús, obviamente son enemigos. Son enemigos, y obviamente el amor de Pablo es enfocado
es importante. Es enfocado en las almas de las iglesias que estaban en peligro del infierno. Ahora, los judaizantes no quiere decir que no los amara, pero obviamente ellos estaban haciendo esto y ellos no querían cambiar. Ya el amor se les estaba dando, pero ellos no querían cambiarlo. ¿Ok? El segundo punto que vemos acá, o sea, la siguiente pregunta, ¿deberíamos tomarlo como una advertencia? Pues es un hecho que sí, o sea, realmente deberíamos tener mucho cuidado, y doblemente los que predicamos. Esto no excluye a los demás, pero es más responsabilidad para los que predican, para los pastores, para los maestros. Debería esto traernos terror. ¿Por qué? Porque todos los que nos paramos en un púlpito a dar una prédica o un estudio bíblico, pues deberíamos hacer conciencia y deberíamos ver que hemos hecho mal en no concientizar esto, y deberíamos de veras caer como muertos suplicando perdón a Dios, que es justo, pero que también es misericordioso, porque seguramente no hemos tomado ese momento para reflexionar de en qué estamos, en qué obra estamos, de quién es esta obra. ¿Y qué es esta obra? Y esta es una gran obra, y es obra de Dios, y esta gran obra del Señor pues nos ha salvado y aparte nos ha hecho partícipes en ella. Y eso es una gran bendición, un motivo para sentirse privilegiado, afortunado, porque no solo se trata de exponer un tema X, se trata de la gran obra divina de Dios. Y se trata de que se habla de Dios el Salvador, y que es por gracia, y que nosotros solo somos esos portavoces usados para dar esa gracia que hemos recibido. Y esto pues conlleva a una gran responsabilidad, esto conlleva a un gran temor reverente, y por consiguiente debería llevarnos a tener miedo, terror, temor de decir algo que Dios no dijo. Ser un portavoz de Dios es muy delicado, hermanos. Y muchas personas obviamente quisieran estar predicando, quisieran ser pastores, quisieran ser maestros, pero es muy delicado. Y esto no es para que te desanimes, nada más es para que recuerdes que esto es muy delicado y conlleva una gran responsabilidad de la que vas a dar cuentas en lo futuro. Y no se las vas a dar a cualquier persona, se las vas a dar a Dios. Así que la doctrina sí importa. Muchos solo quieren ser acariciados en el oído con evangelios diluidos, evangelios errados, evangelios desviados, y muchos dicen, es que hace falta amor en esta iglesia. Otros dicen, pues es que se necesita que haya ese fuego, esa pasión, y empiezan a querer tener emociones. Y otros quieren una experiencia con Dios, que obviamente esa experiencia los lleva a tener pues milagros, recibir bendiciones económicas y placenteras, ¿no? Entonces hay doctrinas, hermanos, que realmente están erradas, y hay doctrinas, hermanos, que no son negociables, y hay que verlo como una cuestión de vida o muerte, porque si predicamos lo que a la gente le gusta, lo que no está tan fuerte, lo que pues ellos quieren escuchar, pues obviamente acá dice que seremos anatema, seremos malditos si nos dejamos llevar por todo esto. Somos responsables, tenemos realmente una grande responsabilidad ante Dios. ¿Okay? Entonces vemos el tercer punto, la tercera pregunta. ¿Es esto realmente importante? Claro que sí, es Dios usando a Pablo. ¿Cómo no va a ser importante? Tenemos que entender que el evangelio que predica Pablo no es el verdadero porque él lo predique, sino porque el Señor Jesucristo se lo dio a Pablo para predicar. Y eso es lo importante. Es súper importante. Pablo predicaba la verdad de Dios, no la verdad que él creía, la verdad de Dios. Y los judaizantes, ¿qué estaban haciendo? Desviando este evangelio, desacreditándolo, junto con desacreditar a Pablo. Obviamente causaron un impacto fuerte, negativo. Por eso es muy importante, porque estaban impidiendo que las almas sean salvadas por Cristo y que vayan al cielo. Entonces los estaban desviando para ir al infierno. ¿Les parece poco importante? No, es de vida o muerte. Claro que no, es muy importante. Por eso Pablo estaba diciendo que estos judaizantes sean malditos, que caigan bajo la maldición eterna de Dios, porque Pablo pues obviamente estaba viendo la magnitud del problema, y a veces no discernimos el problema. Entonces Pablo conocía las escrituras, sabía que en Deuteronomio 27 pues todas las maldiciones caerían sobre las personas que rompen un pacto con Dios.
Entonces para Pablo pues no fue suficiente decir no hagas caso a esas personas que están predicando ese evangelio de la circuncisión, pero él no le fue suficiente, dijo no, que estos sean malditos, que sean malditos. Entonces Pablo pues obviamente no bastó que esas personas no lo escucharan, sino que Pablo decía que realmente necesitaban ser de alguna manera llevar un juicio, ¿no? Y a veces esto nos hace equivocarnos, porque el amor se toma como solo el hecho de dar, solo el hecho de consentir, solo el hecho del romanticismo. Y el amor no es solo eso, hermanos. El amor a veces tiene que reprendernos. El amor a veces es disciplina. El amor a veces es corrección. Y el Señor lo ha dicho, porque al que recibe, que al que azota, pues es porque lo ama como hijo, lo disciplina. Entonces vemos que el amor tiene que a veces advertirnos, como en este caso, aunque Pablo está hablando fuerte, está haciendo una advertencia. Pablo habla tan fuerte, pero no lo está haciendo por sí mismo, sino que Pablo estaba siendo usado por el Espíritu Santo que vela por el bienestar de la iglesia. Entonces, podemos verlo a través de un ejemplo con el Señor Jesús. Vemos al Señor Jesús en 2 ocasiones que limpia el templo de cosas que no eran correctas, cosas que ofendían a Dios. El templo se había vuelto una cueva de ladrones. Entonces, ¿qué podemos observar en la reacción que tuvo el Señor Jesucristo en esta escena? Que Él tenía un celo divino por la obra de Dios, por el Padre, porque el Padre no era glorificado, Él salió ese celo divino. Entonces todo esto que Él veía en el templo y veía que, o sea, se molestaba porque ofendía a Dios, porque Dios no era glorificado con esto. Bueno, vemos en Pablo un celo divino, vemos que Pablo obviamente estaba viendo que estaban ofendiendo al Padre, estaban ofendiendo a Dios, estaban ofendiendo a Cristo. Entonces Pablo pues es usado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar y defender el Evangelio. No solo para predicar, sino defenderlo. Y aquí lo estaba defendiendo con todo, con ese celo divino, porque obviamente es el Evangelio del Señor Jesús. Entonces muchos tristemente defienden otras cosas, defienden sus religiones, defienden sus doctrinas que están erradas, que de hecho son doctrinas de demonios, y pues las demás personas, al ver que estos están defendiendo esas doctrinas que no son correctas, no lo ven mal, pero sí ven mal cuando un cristiano defiende realmente la fe en Cristo. Entonces aquí vemos que estas personas que defienden sus religiones, sus doctrinas erradas, pues a través de la historia hemos visto que lo hicieron muy mal. Lo han hecho con ofensas, o sea, insultos, lo han hecho con golpes, hasta el día de hoy lo han hecho con golpes, lo han hecho con asesinatos, y no lo ven tan mal, las personas no lo ven tan mal. En cambio, pues acá como Pablo y el cristiano de hoy día, pues defiende el Evangelio de Cristo sin golpear, sin matar, sin pecar contra el ofensor. Entonces analicen y vean quién está en el error, ¿okay? Entonces aquí vemos muy claro que el Señor fue muy claro, porque Él dijo en una ocasión: van a ser perseguidos, van a ser atacados porque no son del mundo, porque ya son míos. Y como no son del mundo, pues obviamente les van a odiar, les van a atacar. Y así como escucharon mi palabra, van a escuchar la de ustedes y van a ser perseguidos. Entonces obviamente el mundo pues obviamente no ve lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos como algo bueno. Y obviamente pues nos van a atacar. Pero nosotros no respondemos de la misma manera. Nosotros no odiamos, nosotros no golpeamos, nosotros no asesinamos. Solo oramos, porque realmente Dios es un Dios justo. Y no quisiéramos que realmente reciba lo que merece la persona, porque nosotros no recibimos lo que merecíamos tampoco. Entonces oramos para que se conviertan a Cristo, como alguien que también seguramente oró por mí, oró por nosotros. Así que esta oración es para que la gracia de Dios les alcance como nos alcanzó a nosotros. Entonces Pablo declara, obviamente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, este evangelio del que hablaba. Él dice: yo declaro el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, por el cual también perseveraron, por el cual también son salvos, porque yo les entregué en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el evangelio.
Ese es el Evangelio, es por la sola gracia. Tenemos que saber realmente estos puntos, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día, y que solo la sola gracia de Cristo es suficiente para salvarnos. ¿Qué puede haber en este mensaje de Cristo, del Evangelio de Cristo, que hacen que quieran pervertirlo? ¿Qué hay en este Evangelio que es ofensivo a la naturaleza humana? Y se los voy a decir, ¿ok? En primer lugar, el Evangelio pues ofende el orgullo del hombre. Se nos dice que, a través de la Biblia se nos dice que necesitamos un Salvador y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y no da ni siquiera pauta o nada de crédito al ser humano, o sea, que yo haga algo para salvarme, o sea, no da ni un poquito de crédito al ser humano. En absoluto no hay crédito para el ser humano en nuestra salvación, sino que toda la obra y toda la gloria es para el Señor Jesús. Él hace toda la obra y Él recibe toda la gloria. Entonces obviamente pone ofende el orgullo del ser humano, y por eso prefieren no escuchar esta doctrina y empiezan a buscar algo que quieran ellos escuchar, que quiera acariciarse el oído, y lamentablemente son evangelios cerrados, son evangelios diluidos, son evangelios pervertidos que no salvan, al contrario, condenan, ¿ok? En segundo lugar, el evangelio ofende la sabiduría humana. O sea, la Biblia dice que Dios fue hecho hombre, ¿sí? Y que vino a morir, y que fue humillado, y fue vergonzoso el hecho de haber muerto en una cruz en nuestro lugar como sustituto. Y esto pues obviamente el hombre natural, su sabiduría del hombre natural, pues obviamente se siente ofendido, porque dice, ¿cómo va a ser que esto pueda pasar? ¿Cómo va a ser que venga Dios a tomar mi lugar, muera y luego resucite? Entonces sienten que ofenden su sabiduría. ¿Por qué? Porque no pueden discernir lo espiritual, porque no han nacido de nuevo. En tercer lugar, el evangelio ofende el conocimiento del ser humano. Entonces vemos que se nos dice, antes de conocer a Cristo, que debemos creer obviamente en Cristo, en algo en una obra totalmente extraña para el ser humano, que va en contra obviamente de los conocimientos científicos y que va en contra de la misma experiencia personal. O sea, ¿cómo va a ser que un hombre muerto resucite y aparte nos salve por eso? No puede, o sea, y obviamente al predicar que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y que recibió, o sea, en un cuerpo glorioso, que nunca volvió a morir otra vez, pues se ofenden, su mente es limitada y se ofenden. Entonces Pablo fuertemente vemos que va contra estos judaizantes que estaban desacreditando el evangelio del Señor Jesucristo, y sabe que pues mucha gente, al hablar tan fuerte con estas menciones que hace de que sean anatema, pues obviamente sabe que muchos van a reaccionar de alguna manera molestos, ¿no? Mal. Pero Pablo no le importan las reacciones del hombre, no le importan las reacciones de los demás. Y él menciona acá en el último versículo que vamos a ver, que es Gálatas 1:10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Okay? Entonces vemos que aquí Pablo, la primera obligación de Pablo era ¿qué? Agradar a Dios, no agradar a los hombres. Pablo no lo haría de otra manera. Pablo no haría, no complacería al público. Él estaba realmente agradando a Dios, él estaba más preocupado por complacer a Dios, que Dios le ha dicho, predica. Ve a todas las naciones y lleva mi evangelio, y sin distorsionar. Entonces, ¿por qué Pablo está haciendo esta mención? Porque obviamente ya lo dijimos, al haber dicho que los que desacreditaban el evangelio de Jesucristo fueran malditos, pues sonó tan fuerte que sabía que habían personas que se iban a enojar, que no les iba a agradar. Habían personas que vendrían pues en carne, porque obviamente no están discerniendo espiritualmente, y decir que Pablo es falto de amor. ¿Okay? Se presentaría una tensión en las congregaciones por estas duras palabras, y muchos se iban a enojar, y obviamente se iban algunos a ir. ¿Por qué? Porque iban a decir que fue muy severo. Y Pablo pues era siervo del Señor, y podemos ver un ejemplo del Señor Jesucristo actuando como Pablo actuó.
Cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus seguidores que lo seguían por los alimentos, y luego también les dijo que él era el pan de vida, y obviamente dijeron, o sea, como canibalismo, ¿cómo puede ser esto? Y palabras duras son estas, ¿no? Y los seguidores pues dijeron, pues ¿quién va a poder aceptar estas palabras duras? Y se fueron. Y los discípulos pues que estaban como murmurando, y el Señor les dice, ustedes también quieren irse, pero Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres quien tiene palabras de vida eterna. Entonces, aquí vemos lo mismo. Pablo, él hablaba el evangelio de Cristo, que son palabras de vida eterna, y defendía el evangelio con ese celo, esa pasión, ese celo divino. Obviamente, regañó a las personas por haber hecho caso a los judaizantes, por haber permitido que entre ese evangelio realmente errado a las congregaciones. Y pues obviamente muchos estaban molestos, y Pablo con justa razón tenía que hacerlo. Así que esto nos lleva a que hoy día, tristemente, en las iglesias, pues esto no lo puedes hacer, y no estoy diciendo que lo tengas que hacer, pero pues a veces es necesario. Por ejemplo, un pastor que le gustan los números, hablando en personas y en dinero, y pues obviamente que tiene el enfoque incorrecto. ¿Por qué? Porque está enfocado en dinero, en popularidad, en poder. Pues este pastor no va a poder nunca meter disciplina en la congregación. Y él está puesto para apacentar. Y apacentar significa no solo alimentar, sino cuidar, amar, disciplinar. O sea, todo esto tiene que ver. Entonces este pastor no podrá meter disciplina en la congregación. Siempre va a dejar que se corrompa el evangelio. Siempre va a acariciar el oído de las personas. Y esto va a traer consecuencias garrafales para él y para los que lo están escuchando. Entonces cabe mencionar que no necesitamos realmente de la circuncisión o de cumplir alguna ley, por decir así, para ser salvos, porque Cristo, en Él fueron cumplidas todas las leyes en su muerte y en su resurrección, y a partir de que Cristo murió y resucitó, la ley está escrita en el corazón del ser humano siempre y cuando se haya arrepentido, se haya convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo posible. Entonces Dios, vemos tampoco que no hace excepción, ni hace excepción de personas, ni su salvación es pues basada en obras, sino en una sola cosa: la sola gracia en Cristo Jesús. El Señor fue un sacrificio excepcional. Liberó al ser humano, consumado es, dijo. Liberó al pueblo de Dios de estas doctrinas desviadas de los judaizantes. Estas cartas pues obviamente nos ayudan mucho y nos previenen, nos advierten de no caer en un libertinaje que abusa de la gracia, o en un legalismo que carga la fe con algo más, cuando en realidad es la sola fe en la gracia de Cristo lo que salva. ¿Okay? Entonces el apóstol Pablo puso muy en claro este tema, y nosotros pues deberíamos tomar este tema muy en serio. Debemos tomar el evangelio como nuestro tesoro puro, sin diluir, porque es la obra de Dios. Él lo planificó. Es por el Señor Jesucristo que podemos ser salvos. Es por su muerte expiatoria y su resurrección de Cristo que podemos ser salvos. Entonces, después de escuchar este tema, debemos como cristianos examinar nuestro corazón. Y si creemos que en verdad hemos recibido este verdadero evangelio, si en verdad hemos entendido la obra de Cristo, pues obviamente estaremos bien. Pero si no, debemos tener cuidado y escuchar el verdadero evangelio y buscar de Dios para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán, y tenemos en nuestro ADN obviamente la salvación por obras. Entonces esto nos puede hacer caer en el error y creer que somos salvos y no lo somos. Así que debemos realmente enfocarnos en el evangelio de la gracia, y que nunca olvidemos que estas doctrinas son doctrinas fundamentales que no entran en negociación. Son así y punto. Dios las puso así y así tienen que ser. Si las quiere llamar cuadradas, son cuadradas, pero realmente no tienen negociación. Para las personas que no conocen del evangelio, pues es difícil discernir cuál es el bueno y cuál es el malo, pero es importante la oración. Si tú buscas, si tú tocas, si tú llamas, el Señor ha dicho que Él te va a escuchar, te va a abrir, te va a dar el Espíritu Santo. De hecho dice, ¿cómo no voy a...? Si ustedes que siendo padres
malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo yo no les voy a dar al Espíritu Santo? Entonces es importante que busques a Dios en oración, que realmente le digas que quieres conocer la verdad, porque la verdad es la que te va a hacer libre. Y vas a ver que el Señor te va a ir guiando a algún lugar donde realmente te puedan enseñar la verdad y tú puedas conocer el verdadero evangelio. Y si tú estás cerca de nosotros y también quieres congregarte con nosotros, no dudes, estamos para servirte. Allá en la misma página nos puedes mandar un mensaje y te lo contestamos. Estamos para eso, así que espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida y que realmente los que ya son convertidos, que sean muy edificados y que verdaderamente la gracia y la paz de Dios estén sobre ustedes.